Buen día, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo, el día de la resurrección, celebrando que no solamente Cristo murió por nuestros pecados y venció la muerte, Él resucitó otra vez y Él dijo, porque yo vivo también vosotros viviréis. Todos damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor para con nosotros y a la vez también estamos muy agradecidos a Dios por ustedes y por su bondad y su apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Siguen orando, tendremos la graduación este fin del mes, entonces estamos orando que Dios bendiga los cultos y luego que nos mande un buen grupo de jóvenes a partir de septiembre para comenzar el nuevo año. La mies todavía es mucha y los obreros son pocos. Hoy les invitamos que abran sus Biblias en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3 versículos del 20 al 21 o 31 y vamos a comenzar con el versículo 20, no el versículo 21, y vamos a hablarles del artículo de fe número 9, que es la propiciación. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, tanto judíos como gentiles seremos todos justificados por la fe. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el versículo el versículo 24 dice la palabra de Dios, el versículo 25, la Biblia dice a quien aquí se habla de Cristo Jesús, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En cuanto a la propiciación, ahorita vamos a definir la propiciación, pero nosotros creemos, y ese es el artículo de fe que tenemos en nuestros artículos, que uno, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Dos, que Él es el sustituto por nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados. Tres, Él es el sacrificio por el pecado. Y cuatro, que todo aquel que en Él cree, hablando de Jesús, es justificado por su sangre derramada en la cruz. Y luego damos un número de citas en la palabra de Dios que nos habla y nos convence de la propiciación. Ahora, cuando hablamos de la propiciación, la palabra propiciación es la traducción de una palabra griega, hilasterión, que significa aquello que hace expiación o propiciación. Entonces,
puede referirse al que hace la expiación o propiciación. 2, también habla del regalo que obtiene la propiciación, o es decir, la justicia de Dios para nosotros. También se habla del lugar de propiciación, o es decir, el propiciatorio, es decir, la tapa del arca, en donde ponían la sangre y rocían la sangre cuando hicieron el sacrificio una vez al año. El propiciatorio era rociado con sangre expiatoria en el día de la expiación, según Levítico 16:14, como una señal de que la justa sentencia de la ley había sido ejecutada. La pena por el pecado era muerte, pero Dios aceptaba el propicio o propiciación de la sangre en su lugar, así absolviendo el pecador de sus pecados. También habla del lugar donde el juicio se convierte en un lugar de misericordia. Habla de un lugar de comunión. Otra palabra griega, hilasmo, se usa para hacer referencia a Cristo como nuestra propiciación. Y aquí en el versículo 26 o 24 dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo Jesús. En 1 Juan 2:2 dice, el cual es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿por qué es necesaria la propiciación? Bueno, es necesaria por causa del pecado, según la palabra de Dios. Vemos en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 3, 14 cargos que Dios tiene contra todo el hombre. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios en el versículo 23. Pero luego, previo a esto, dice en el versículo 9, ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos estamos bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera ni siquiera uno. Y la Biblia dice de hacer lo bueno, todas nuestras justicias, según Isaías 64:6, es solamente trapos de inmundicia. Dice aquí, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La boca está llena de maldición, de amargura. Los pies de los hombres se apresuran para derramar sangre. Quebranto la desventura hay en sus caminos. No conocen el camino de paz, no hay temor de Dios delante de los ojos. Y luego la Biblia dice en el versículo 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la propiciación, o Cristo siendo propicio de nosotros, perdonándonos nuestros pecados, es esencial porque somos pecadores por naturaleza, según Romanos 5:12, por naturaleza, y la paga de nuestros pecados se estipula en Romanos 6:23, cuando dice la paga del pecado es muerte. Entonces, si somos pecadores, ¿cómo vamos a poder absolvernos de nuestros pecados? ¿Cómo vamos a propiciar o perdonar y expiar nuestros pecados por nuestras obras? Porque lo bueno que hacemos es como un trapo de inmundicia. Entonces hay cargos de pecado contra todo ser humano, según Romanos 3:9 al 23, y la paga es muerte, según la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, simplemente nos vuelve a decir lo mismo que el versículo 23, con un poco más de explicación, cuando dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo o en la raza humana por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todos estamos bajo la sentencia de muerte. Por eso necesitamos la propiciación, la ofrenda expiatoria de Cristo por nuestros pecados si esperamos disfrutar de la gloria, estar con Él por toda la eternidad. Pero número 2, notamos otra cosa. No solamente necesitamos la propiciación por causa del pecado, pero notamos que la Biblia nos enseña, según el versículo 23, de esta manera, que la propiciación viene es una consecuencia de la gratitud de Dios. Dice en el versículo 24 de esta manera, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hablando de esta propiciación, es gratuita según la palabra de Dios. No es algo que tú y yo podemos ganar. No es algo que tú y yo podemos ofrecer un servicio por ganarlo. No es algo que podemos ofrecer dinero ni tampoco nuestras vidas por ganarlo. Porque primero tenemos que pagar por nuestros propios pecados. Romanos 6:23 dice la paga del pecado. Lo único que pecado nos trae es una paga. Lo hacemos por naturaleza, pero luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, a causa de la propiciación, salvación es gratis, dice la palabra de Dios. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, la Biblia nos enseña que es el don de Dios, no el don de la iglesia, no el don de un sacerdote, no el don de un ángel, no el don de un hombre o un profeta, de un predicador o de una denominación. Es un don de Dios, dice la palabra de Dios, mas por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo, dádiva, obsequio de Dios, según la palabra de Dios. Sí, Romanos capítulo 3, versículo 27 nos enseña que es gratuita porque no podemos merecer el don de Dios por medio de su propiciación, cuando Él dice en el versículo 27, capítulo 3, donde pues está la jactancia. Queda excluido por cuál ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Si pudiéramos ganar la salvación por nuestras obras, por expiar nuestros pecados por nuestras obras, o por una buena vida, o por derramar nuestra propia sangre, o castigarnos, o por confesión, o cualquier otra cosa, entonces podríamos demandar a Dios y decirle, tú nos debes porque hemos cumplido. Pero queda excluido por la ley de las obras y por la ley, queda excluido por causa de la ley de fe. Entonces es gratuita el don de Dios por medio de la propiciación de su gracia. Y notamos tercero que no solamente es gratuita, pero notamos también que es por medio de la gracia. La gracia viene de Dios. La dice porque por medio de la gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Salvación, gracia y fe son dones de Dios. Tanto la gracia, tanto la fe y tanto el resultado que la salvación es un don de Dios. Según a los Corintios 8:1, Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, era una iglesia muy corrupta, muy mundana, y él dice, os hacemos de la gracia de Dios. En el versículo 1, toda la gracia es el don de Dios, el favor de Dios. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. No merecemos la salvación, no merecemos el perdón de pecado. Nosotros elegimos a pecar, nosotros escogimos a pecar, nosotros hemos pecado en mente y en corazón, y también por nuestros hechos y por palabra. Pero gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y su misericordia es cuando Él no nos da
lo que merecemos. No merecemos la salvación, merecemos la condenación. No merecemos el perdón, merecemos la condenación según la palabra de Dios, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos la vida eterna, merecemos la condenación y la muerte eterna. Pero la gracia nos cambia y nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos mediante su misericordia. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, lo que merecemos, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, lo que no merecemos. La gracia nos reviste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 nos enseña cuando nos apropiamos de su sacrificio expiatoria y vicaria, cuando nos apropiamos de su propiciación, entonces somos revestidos por Dios. Y vemos un buen ejemplo de este revestimiento. Lo que pasa es que Dios simplemente nos cambia nuestros pecados por la justicia de Dios. Cristo ya tomó nuestros pecados, murió en la cruz, se hizo pecado por nosotros, fueron cargados en él nuestros pecados, y cuando nosotros la recibimos como Salvador, Él nos da su perfecta, inmaculada justicia que Él es, según la palabra de Dios. Vemos la ilustración en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 3, cuando la Biblia dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a mano derecha para acusarle. Satanás es nuestro acusador. Él nos va a acusar, donde Él pueda hacerlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es hablando de a Jerusalén y a Josué, un tizón arrebatado del incendio del infierno, del fuego? Josué estaba vestido de vestiduras viles delante del ángel. Y estos vestidos, vestiduras viles, es un cuadro de nuestros pecados. Así Dios nos ve si no estamos en Cristo, si Cristo no está en nuestro corazón. Y luego el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado a ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y esta ropa de gala con que Cristo nos viste al recibir a Cristo es la justicia de Cristo Jesús. Entonces vemos que a causa del pecado necesitamos la propiciación. Y entonces a causa de la propiciación, salvación es gratis. Y la salvación por medio de la propiciación es por la gracia de Dios. Dios nos viste de su justicia quitándonos nuestros pecados. Por eso Juan, cuando él vio al Hijo de Dios, el Cordero de Dios, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que no solamente perdona, pero quita el pecado del mundo. También es por la redención en Cristo, según el versículo 24. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia, ya vimos que viene por Cristo, pero la redención está en Cristo, no está en la ley. Hay muchos que enseñan, algunas sectas, algunas denominaciones, algunas religiones, algunas opiniones, algunos predicadores dicen, si no guardamos la ley, no podemos ser salvos. Aún en el día de Pablo y Pedro, los apóstoles, los judaizantes, judíos que habían sido salvos, rescatados, querían volver a la ley y decían, si no os circuncidáis como los judíos, no podéis ser salvos. Si no vuelves, no os volváis a estar bajo la ley, no podéis ser salvos. Pero la Biblia dice, la redención está en Cristo. No está en tus obras, no está en tus buenas intenciones, no está en la iglesia, no está en los sacramentos, no está en el bautismo, no está en una buena vida, no está en nuestras buenas obras y no está en la ley, según el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La redención significa librado
por pagar un precio. Cristo nos ha redimido. Hay tres palabras que se usan para que significa redimir o redención. Agorazo, que significa comprar en el mercado. Ahora, Cristo nos ha redimido y Él nos redimió y pagó por nuestros pecados, todavía siendo nosotros pecadores. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. De esta manera dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos compró aún estando en el mercado del pecado y luego nos ofreció este pecado. Esa es la palabra agorazo. Significa nos redimió aún y pagó el precio por nuestra redención cuando aún éramos pecadores. Ex agorazo significa hablar, comprar, comprar y sacarnos del pecado. Él no nos compró en el pecado. Él nos compró mientras que estamos en el pecado. Para al redimirnos, Él nos ha sacado del mercado de pecado. ¿Cómo? Porque primero nos ha perdonado nuestros pecados. Nos ha puesto nuestros pecados tan lejos como el occidente del oriente. Nos ha sepultado nuestros pecados en lo más profundo del mar. Cristo fue hecho pecado por ti y por mí, y Él pagó por tus y mis pecados. Así no hay nada que tú y yo podemos hacer. Y además esto nos ha hecho nuevas criaturas en Él, según a los Corintios 5:20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, según la palabra, las cosas viejas ya pasaron. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Y notamos que también la tercera palabra es lutro. Significa soltar y poner en libertad, como un esclavo está puesto en libertad cuando ya es tiempo salir de debajo de su amo. Entonces Cristo nos compró aún estando en nuestros pecados, pero nos ha comprado redimiéndonos del pecado y dándonos una nueva naturaleza, perdonándonos, dándonos una nueva, haciéndonos nuevas criaturas, y ahora nos ha puesto en libertad. Somos libres. Tú puedes hacer lo que tú quieras con la salvación, pero no te va a cambiar el resultado de la salvación. La cosa es, somos nuevas criaturas. Ahora tenemos la libertad, servir a Dios, y todo el tiempo antes éramos servidores de nuestro padre Satanás. Entonces, la propiciación nos da redención, nos redime nuestros pecados y nos pone en libertad para servir con libertad y una limpia conciencia a nuestro Salvador. Pero la siguiente es, la propiciación es por medio de su sangre. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados según la palabra de Dios. Entonces, notamos aquí lo siguiente: Hebreos capítulo 9, 22 nos enseña que no hay salvación sin sangre, sin el derramamiento de sangre. No se hace remisión, no se hace perdón, no se hace salvación sin el derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 23 nos habla que aún las ofrendas, los sacrificios del Antiguo Testamento eran símbolos de esto. Dice, y casi todos purificados según la ley, versículo 22, con sangre sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si tú no crees en la sangre, lamento decirle esto, pero no vas a estar con Cristo en la eternidad. Tienes que creer en la sangre, porque Él derramó su sangre por ti. Fue pues, versículo 23, necesario, esencial, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el propiciatorio, en el lugar más santísimo, en el tabernáculo,
el sacerdote entraba una vez al año matando al becerro, al cordero, y luego ofreciendo, rociando su sangre sobre el propiciatorio, porque este era el pago por los pecados. Entonces, esto eran figuras, pero las cosas celestiales mismas, hablando del propiciatorio en el cielo delante de Dios, con mejores sacrificios que estos, hablando de Cristo Jesús, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Él resucitó el primer día, María Magdalena, la otra María Magdalena, estaba delante de Él y estaba a punto de tocarle, y Él dijo: no me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Él apenas había resucitado. Todavía le faltaba entrar en el cielo de los cielos y ofrecer su sangre que Él derramó en el propiciatorio. Y Él lo hizo. Entonces, mediante la sangre, Efesios 1:27 nos dice: en quien tenemos redención. ¿Cómo? Por su sangre. Colosenses 1:10 al 14, versículo 14 hace un eco de Efesios 1:7, en quien tenemos la redención de nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la palabra de Dios. Si leemos desde el versículo 10 al 14, notamos que la redención nos da lo siguiente: nos da dignidad delante de Dios, nos da poder de Dios en nuestras vidas, nos da una herencia, somos hechos hijos de Dios, nos pone en libertad y nos permite entrar en el reino de su Hijo, y nos da el perdón de todos nuestros pecados. La Biblia dice: la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de nuestros pecados pasados, presentes, futuros, porque dice: Él nos limpia de todo pecado. Entonces notamos también no solamente que la propiciación es por medio de su justicia, por medio de su sangre, pero notamos que la propiciación es para manifestar la justicia de Cristo Jesús. Versículo 25 nos enseña que la justicia de Dios ya es completa. Dice la palabra de Dios en este versículo: a quien Dios como puso propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La idea de los sacrificios en el Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento es que Cristo satisfizo de una manera total las justas demandas de un Dios santo en cuanto al juicio por el pecado mediante su muerte y derramamiento de su sangre en la cruz, porque Él veía la cruz como un hecho en el futuro. A Dios se le declara justo al perdonar los pecados de los santos en el Antiguo Testamento, y asimismo al perdonar los pecadores bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Propiciar no es aplacar a Dios, a un Dios vengador, sino satisfacer la justicia de un Dios santo y justo, y hacer posible que Él muestre su gracia y su misericordia hacia nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Entonces la justicia de Dios es completa. Él dice en la cruz: consumado es. Dios es justo. Él no condena a nadie. El hombre mismo se condena a sí mismo. Pues si él no cree en Cristo, el que cree en Él no es condenado. Pero el que rehúsa creer en Él, ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito, el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Juan 3, versículo 18 y 36. Dios es quien nos justifica. Él es justo, pero Él vino, se hizo hombre en la persona de Cristo, tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y murió siendo hecho pecado por nosotros. Por eso Él manifiesta su justicia en Cristo y luego la pasa a nosotros mismos cuando creemos en Él. Y por último, notamos que la propiciación es por medio de la fe.
Versículo 21 dice que es aparte de la ley. Pero ahora aparte de la ley no entra en la propiciación. La propiciación era el cumplimiento de las figuras de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya una vez, Cristo ya no es ofrecido otra vez. Entonces, aparte de la ley, y Dios ofrece esta salvación por medio de su propiciación en la cruz a todos. No hay diferencia, según el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay por qué ningún hombre sea condenado o vaya al infierno. Dios ha hecho el medio para que todos podamos ser salvos. Él dice que es particularmente, exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. No es la fe en la iglesia, no es la fe en el sacerdote, no es la fe en las ofrendas del Antiguo Testamento, no es la fe en guardar la ley, no es la fe en tu bondad, en tu buena vida, es la fe en Cristo Jesús. Todos los que creen en Él tienen vida eterna y han pasado de la muerte a la vida. Jactancia queda excluido según el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Si pudieras hacer algo digno de ser salvo, podrías demandar a Dios. Pero no puedes, porque es por la ley de la fe lo que tú no has hecho, solamente por creer en Cristo Jesús. La conclusión se encuentra en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Noten, sin las obras de la ley. Esto significa que sea la ley moral o la ley ceremonial. Todos somos salvos por el mismo plan, según el versículo 30, porque Dios es uno, significando que Él tiene un solo plan y Él justificará por la fe, un solo medio, a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los pecadores gentiles. Dios salva a todos por el mismo plan. Los del Antiguo Testamento fueron salvos por depositar su fe en el último sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. No entendían todo, pero esas figuras en los sacrificios eran de Cristo en la ley. Entonces luego la Biblia dice, por la fe no invalidamos la ley en el versículo 31 en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Noten lo que la fe nos da aquí. Versículo 22 dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice en el versículo 25, Dios le puso a Cristo como propiciación, como el pago por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Y luego en el versículo 26, Él nos justifica a los que somos de la fe de Jesús. Y en el versículo 27, vemos aquí, no tenemos nada que ofrecer a Dios, sino nuestra fe en Cristo Jesús. Concluimos entonces que el hombre es justificado, salvo por medio de la fe, sin las obras de la ley. Tanto el judío como el gentil, tanto que el griego como el pagano, todos somos salvos por la misma fe en Cristo Jesús. No estamos olvidándonos de la ley, no estamos invalidando la ley, sino más bien, como él dice en el versículo 31, estamos confirmando la ley que demandaba un pago por el pecado, muerte, separación por eterna, pero también ofrecía un sacrificio, Cristo Jesús, para el perdón de nuestros pecados. Has entrado y aplicado a tu alma la propiciación de Cristo. La sangre de Cristo ha sido aplicada a tu corazón y a tu vida. ¿Tienes a Cristo en tu corazón ahora mismo? Si no, yo te invito que hoy mismo reconoces a Dios que tú eres un pecador
incapaz de salvarte a ti mismo. Reconoce que Cristo murió en la cruz, cargando en él tus pecados, pasados, presentes, futuros. Reconoce que él resucitó de entre los muertos. Y él dice que el que en mí cree tiene la vida eterna, porque yo vivo, él dijo, vosotros también viviréis. Y ahora mismo invoca el nombre del Señor. El ladrón en la cruz solamente dijo una palabra, una frase a Cristo aquel día: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Cristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, recibe a Cristo como tu Salvador. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.